Buenos días, nos encontramos con la licenciada Laura Bursa Haider. La licenciada Bursa es subsecretaria de Buen Gobierno de la Secretaría de la Función Pública aquí en el estado de Chihuahua, la cual nos complace en entrevistar en este momento. Licenciada Bursa, le agradezco el participar, ser parte de este documental sobre la administración pública moderna, en la cual pues buscamos entender cómo las teorías clásicas, como en este caso vamos a hacer énfasis en Frederick Taylor y en Henry Fayol, influyen en la gestión pública contemporánea y realmente nos interesa también conocer experiencias concretas sobre la aplicación en las instituciones. Le agradezco mucho el aceptar esta oportunidad. Encantada de la vida lluvia en poder colaborarte y en poder aportar algo si es que puedo con mucho gusto. Muchas gracias, estoy segura que sí. Bueno, iniciamos, licenciada. La primera pregunta sería, ¿cuál considera usted que es la función principal de la administración pública en la sociedad actual? Ahí es muy buena pregunta porque los retos para la administración pública son cada vez más y mayores Ujú. conforme avanzan los métodos de comunicación y la información tan accesible y tan rápida que resulta para los ciudadanos, pues es aún un mayor reto, digamos, el poder establecer esa comunicación eficaz y las acciones que corresponden, por supuesto, como gobierno. Yo diría que el principal reto, así meditándole en lo que me preguntas, sería gobernar con justicia y equidad para todos. Es sin duda una de las mayores dificultades a las que se enfrentan los gobiernos Sí. para poder construir el bien común, ¿no? Ujú. Hablando del bien común, esto de entender y comprender que gobernamos para todos, sin excepción, ¿no? Y que Claro. debemos actuar con justicia y con equidad. Y esto incluye, por supuesto, pues una serie de objetivos relacionados con esto que tiene que ver con el desarrollo económico, social, la seguridad, la protección de los derechos humanos, Ujú. la prestación de los servicios públicos, que estos sean eficientes, que sean equitativos. Bueno, hacer todo esto además, como lo dije hace un momento, en el marco de una adecuada transparencia y rendición de cuentas, este, y con una también muy adecuada gestión de los riesgos a los que se enfrenta cada administración pública, incluidos los riesgos de la corrupción, así como de los malos Sí. hábitos, porque también en la administración pública hay muy malos hábitos para actuar en consecuencia, ¿no? Entonces, bueno, Ujú. síntesis, pienso que es garantizar un orden social justo, Ujú. entorno en el que se logre quizá garantizar las diversas dimensiones de la seguridad humana. Perdón, pero es un tema que siempre coloco en el centro de todo, porque Claro. me parece que hay que situar a las personas siempre en el centro, tal como lo busca en la inspiración nuestro marco constitucional, el artículo primero de nuestra Carta Magna así lo establece, y Ujú. que permita a las personas pues, poder prosperar y acceder a una calidad de vida digna y segura. No sé si conoces las dimensiones de la seguridad humana, pero es un No. concepto integral que incluye pues las esferas de la seguridad económica, la seguridad alimentaria, la salud ambiental, la seguridad personal, la seguridad comunal y la Ujú. seguridad política, en la que ahora hay que incluir también la seguridad jurídica, ¿no? Sí, claro. Este gran concepto de la seguridad humana me parece pues que es uno de los grandes retos no solo de México, sino del mundo entero, ¿no? Claro. Esencialmente para los gobiernos para construir ese entorno. Ujú. Muy Sí, bien, muchas como gracias. con gusto. Muy bien. En su opinión, ¿qué relevancia tiene hoy los principios de administración científica de Frederick Taylor y la teoría clásica de Henry Fayol en la gestión pública? ¿Podríamos Sí. reflexionar un poco sobre estos principios de administración? Mira, no soy especialista en estos autores,
estos pensadores de la Ujú. gestión. Y entiendo que muchos de estos principios de administración nacieron a la luz del sector privado o de la industria, pero que resultan enteramente aplicables al gobierno, ¿no? Yo creo Claro. que siguen siendo conceptos muy, muy relevantes en la gestión pública actual. Por supuesto, creo que como todo es como el tema de control interno, por ejemplo, surge del COSO, ¿no? Que es del sector privado, pero está traído a gobierno como control interno. En el caso de Taylor y de Fayol, pues yo creo que sus aportaciones siguen siendo muy relevantes y yo creo que son la base Ujú. del gobierno en muchos sentidos, ¿no? Entiendo que a Taylor se le acusa, ¿no?, de visualizar la parte de los recursos humanos del Ujú. servicio público como un componente nada más y no como el eje en ese sentido, pero si le damos un enfoque más humanista, pues Ujú. el principio al final de lo que pretende construir sigue siendo fundamental. La eficiencia, el tema de estandarizar los procesos, la mejora continua, Exacto. este, en ese incentivos de rendimiento para los servidores públicos, ¿no? Y en el caso de Fayol, pues hablar del proceso administrativo universalmente hablando, es decir, de planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar, pues son principios básicos de los que Así. vivimos todos los días, esencialmente la Subsecretaría de Buen Gobierno de la Función Sí. Pública, a quien tengo el gusto de dirigir en este momento. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. ¿Podríamos identificar y compartir en su caso un ejemplo donde la planificación y la organización en base a Fayol haya mejorado procesos o resultados en la administración pública? Y darle estructura orgánica. Recordando el principio de legalidad, eso es muy importante porque luego se nos olvida, ¿no? Recordemos que el principio de legalidad constitucional establece que los servidores públicos debemos actuar en el marco de lo estrictamente permitido, Sí. ¿no? Para ello las leyes nos otorgan las atribuciones, es decir, nos da el qué tenemos que hacer, ¿no? Ujú. Y ese que debe dar certidumbre jurídica en el actuar de todos los servidores públicos. Y Ujú. ese es el gran reto, ¿no? Ese es el Sí, gran reto. Sí. claro, sin duda. No sé si Muy- quieras que amplíen algo No, estamos muy bien, muchas gracias. Perfecto, con está gusto. muy claro. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Pudiera identificar casos prácticos donde hubiera aplicado métodos científicos de Taylor para optimizar la eficiencia, como ahorita comentábamos en la pregunta anterior, la eficiencia en las operaciones públicas, en las gestiones públicas también? Sí, por supuesto. Fíjate, aquí Ujú. mismo en la Secretaría estamos haciendo algo que es muy interesante y te voy a platicar rápidamente. Hay algo que le llamo yo los cuatro básicos, que son, Ujú. como dije, a ver, empezaría por decir, recordando el principio de legalidad en el servicio Sí. público, ¿no? Entonces, las leyes nos otorgan el qué, ¿no? Y cada una de las dependencias o entidades del Ejecutivo, en este caso del Ejecutivo Estatal, pues tiene funciones específicas, especializadas que la propia ley le otorga, ¿no? Y Sí. en ese tenor, pues una de las maneras de dar certidumbre jurídica al servidor público es que sepa qué le corresponde dentro de la gran gama de distribución de estas tareas que la ley le da, ¿no? Ujú. Y la certeza de tener como gobierno la estructura suficiente, pero también la más eficaz y la menos costosa, digamos, hacer más con menos siempre es un reto, ¿no? Sí. Para lograr los objetivos que se están marcando en términos de nuestro marco jurídico. Ujú. Entonces, nosotros empezamos con un análisis a la estructura orgánica, ¿no? Es el primero de nuestros cuatro básicos, ¿no? Hacemos un análisis de la estructura que la cruzamos no solo con presupuesto, es decir, no solo es decir, ay, sí tengo para pagar esta plaza, ¿no? Ajá. Sino que esa plaza realmente tenga sentido, que corresponda dentro del marco organizacional de la dependencia,
que haya ciertas reglas que, bueno, están establecidas en ese sentido. Y le hemos dado certeza jurídica a este proceso, ¿no? Hicimos unos lineamientos y detrás de esos lineamientos, pues la obligatoriedad de apegarse a una guía que le da la rigidez legal, pero al mismo tiempo la guía le da la flexibilidad que requieren los cambios y la mejora continua, ¿no? Ajá. Entonces, a través de estas guías orientamos el proceso para la aprobación de la estructura orgánica de las instituciones. Ujú. Esta aprobación está sustentada en una serie de criterios técnicos muy puntuales, ¿no? Que permite que haya un orden y una cadena de mando muy clara Claro. de la atribución, pero sobre todo de la corresponsabilidad jurídica. Es decir, eso que dijo la ley que debe hacerse, que Sí. baja la dependencia, que baja el titular y que luego se distribuye a través del reglamento interior o el estatuto orgánico, se distribuye de una manera concatenada, ¿no? Correspondiente al nivel que le corresponde al ejecutor, ¿no? Ya sea estratégico, táctico u operativo, ¿no? Ujú. Y utilizando y cuidando adecuadamente no solo los verbos que le corresponden, porque nos encontramos luego normatividad en donde el nivel operativo supervisa al nivel estratégico, ¿no? O sea, Claro. son errores graves a la hora de Sí. ejecutar la política pública, ¿no? Y en la Ujú. ejecución de estas acciones. Entonces, todo eso lo cuidamos a través de catálogos y de procesos de acompañamiento. Bueno, hicimos una pequeña herramienta muy casera, pero que nos permite ir viendo cómo baja a través de una serie de códigos, etcétera, cómo va bajando el ejercicio de cada atribución y cómo se va transformando en los verbos adecuados para garantizar la operatividad de esa atribución, desde el nivel Proceso. de la toma de decisiones, la supervisión y la ejecución, todo el proceso. Ujú. Ujú. Todo el proceso. Pero también nos permite identificar los procesos prioritarios sustantivos, ¿no? Y con ello determinar en conjunto con el control interno los manuales de procedimiento. Bueno, en primer lugar, el manual de organización, que Ujú. ya desdobla cómo se integra operativamente cada unidad administrativa, y Claro. luego llegar a los manuales de procedimientos y manuales de servicios, por eso los llamamos los cuatro básicos. Creemos Ajá. que ninguna institución pública debería de estar funcionando sin esta instrumentación. Y tengo que decirte que el país está este, por el suelo, por la calle de la amargura. Hicimos un diagnóstico el año pasado como parte de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación. Ok. Hicimos un diagnóstico nacional de cómo Interesante. están en términos de estas cuatro herramientas, de estos cuatro instrumentos básicos normativos organizacionales, jurídico-organizacionales, Ajá. y hicimos el comparativo de todo el país, está publicado y bueno, es bastante, pues, bastante retador, digamos, viendo Y hacia el preocupante. Ajá. muy preocupante, porque dices, ¿cómo es posible que haya instituciones que no tienen un reglamento interno, ¿no? Claro, y hay instituciones que no tienen bien definido, principalmente, como decía usted, la estructura organizacional y justificando, eso me pareció muy importante lo que decía, el justificar esa estructura organizacional, no es nomás poner los puestos porque están muy bonitos, porque es el... Exacto. No, o sea, tienen que tener sus funciones, Sí, sus atribuciones bien definidas. exactamente. Justificar. Y déjame decirte que muy importante, una vez que se hace la definición clara de la distribución de estas atribuciones a través de los reglamentos o de los estatutos, pues también con ello le damos certeza al combate a la impunidad, porque déjame decirte, somos Ujú. servidores públicos, tenemos Sí, responsabilidades, ¿no? Y si no están bien determinadas, pues se caen los procesos de investigación o de determinación de responsabilidades responsable, administrativas, porque no hay claro. manera de imputarle que era su obligación, ¿no? Entonces Exacto. es muy complejo y a veces ahí es donde dices, bueno, entonces será adrede que por eso no tienen estos instrumentos, ¿no? Pues sí, que no no le quieren ni mover a la revisión de esos instrumentos normativos para no.
Y bueno, pues nosotros hemos estado avanzando fuertemente con este proceso a nivel ejecutivo para garantizar que cada una de las dependencias y entidades tenga estos instrumentos, ¿no? Gracias, instrumentos. Eh, Empezando por, como dije, con el organigrama y Sí, además no solo eso, sino que provocamos que esta revisión se haga cuando menos cada año, que ellos mismos valoren si siguen apegados al funcionamiento de su estructura orgánica o no. claro. ¿Verdad? Y si se requieren cambios, pues que sean flexibles para hacer rápidos, digamos, esos cambios, pero que siempre estén funcionando con toda regularidad, ¿no? Sí, muy importante, claro. Me parece muy interesante el estudio que me comenta, que realizaron de esos cuatro básicos. No sé si hubiera oportunidad de que nos compartiera la liga me parece que dijo que está en público, ¿verdad? Sí, Para nosotros poder también, pues, eh, verlo y analizar esos estamos por resultados. lanzar la actualización 2025, pero va a Ah, ser muy algo bien. más simplificado al 24. Es nada más para ver si después de el avergonzamiento, digo yo, que los Sí, funcionarios a ver si tuvieron por competencia o por vergüenza a veces actúan los servidores públicos y claro. bueno, hicimos el análisis 25, estamos por concluir el diagnóstico del 25 con Ok. contraste 24, nada más para ver si van avanzando porque pues también desarrollamos una guía que estamos publicando para ayudarles a los otros gobiernos estatales, pues también a desarrollar este mismo proceso que nosotros estamos desarrollando, pero hicimos un análisis comparativo para ver cómo estaban regulados en algunos estados y hacer algo que sirva a todos, ¿no? Ah, Comisión bien, o sea, Global. sería como la metodología de la revisión para que lo Sí, pudieran aplicar ellos entonces. sí, Ah, exactamente, perfecto, desarrollamos la metodología. perfecto. Qué interesante, muy, muy interesante. Bueno, pues esperamos la liga para poder consultarlo en su momento. Muchas gracias. Voy a seguir con la Sí. siguiente pregunta. Considerando que la administración pública enfrenta retos constantes debido a cambios sociales y tecnológicos, ¿cómo pudiera responderse a estos retos sin perder la esencia de las teorías clásicas que hemos comentado? Pues lo que te comentaba, que mira, es que yo Ujú. pienso que normalmente estos procesos se, se ligan, este, perdóname, normalmente estos procesos se ligan hacia, me distraje porque me tocaron la puerta, dispensa. No, no, no hay problema. Sí, mira, a ver, reproceso. Me dices que Eh, es los retos constantes con los cambios Ujú. sociales y tecnológicos, ¿cierto? Exactamente. Ujú. Mira, yo pensaría que el punto de partida es el trabajo legislativo, ¿no? Porque, Ujú. insisto, pues nuevamente, principio de legalidad. Estamos obligados a actuar en consecuencia de lo que nos definen las leyes, que es nuestro quehacer institucional, ¿no? Ujú. Y obviamente, pues esto se apega a la planeación estratégica de los planes de desarrollo, etcétera, ¿no? Pero el trabajo legislativo requiere una actualización Sí. constantemente de los distintos sectores y las distintas dependencias. Y sin embargo, yo creo que en ocasiones cometemos errores de incrustar en los marcos legislativos cosas procedimentales, ¿no? Ujú. Ujú. Es muy claro, la gente siempre va a necesitar educación, siempre va a necesitar un techo, siempre va a necesitar comida, Alimento. auxilio, trabajo, garantías de seguridad, etcétera. El cómo es el que puede cambiar, creo yo. Ujú. Ujú. Este cómo debiera definirse en los instrumentos del siguiente nivel. Y sin embargo, creo que en ocasiones en el marco de la ley hacemos contener cosas que son procedimentales y que nos meten en aprietos, porque incluso hasta bautizamos los programas o no tenemos una mala praxis, ¿no? Y entonces, pues luego hay que reformar la ley para quitar el nombre de ese programa porque ya no se llama así, ahora se llama así, porque ya no opera de esta manera, ahora opera de esta otra. Y entonces se aleja del propósito, creo yo, ¿verdad? En mi Ujú. humilde, se aleja del propósito original que debe cumplir el marco legal Ujú. para que el marco procedimental diga el cómo,
¿no? Y creo que los instrumentos del cómo son los reglamentos justamente y los manuales, ¿no? Ujú. Y esos deberían de tener y tienen la flexibilidad de ser modificados para ser adecuados, pero siempre respondiendo al mandato legal, Ujú. ¿no? Ujú. Entonces, ahí podrías encontrar el equilibrio que se necesita para los cambios rápidos que Claro. demanda la ciudadanía, ¿no? Porque la ciudadanía va demandando cambios. Mira, a mí me tocó trabajar en temas de protección civil Ujú. y bueno, administrar emergencias, más cambios que esos no puede haber y más imprevistos, ¿no? Pero yo Claro, sí decía que aún en lo imprevisto siempre está prever lo imprevisto, ¿no? exactamente. Ujú. Entonces, hacíamos el esfuerzo hasta para calcular, como adivinos, decían que éramos adivinos, porque hacíamos cálculos para saber cuánto debíamos comprar para las reservas, por ejemplo, de alimentos, de cobijos, etcétera, en políticas emergentes, ¿no? Ok, Como un básico mínimo a disposición. claro. No se puede saber si va a haber todos los fenómenos que previmos o va a haber más, ¿no? Pero sí tener un cuadro básico es fundamental, ¿no? Sí. Eh, y hay muchos procedimientos gubernamentales que son estandarizables, ¿no? Ujú. La estandarización de procesos se puede dar a través de pues, la reingeniería de los procesos administrativos y ahora con la automatización y Ujú. con la inteligencia artificial que Ah, marca un nuevo reto tremendo para los gobiernos y para las empresas, pues me totalmente. parece que es una forma. Pero hay métodos, por ejemplo, un ejemplo, por ejemplo, la gestión para resultados, ¿no? Es Ujú. una forma en la que se estandarizó el gasto público y el Ujú. proceso de planeación para decir, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? A través de las matrices, ¿no? Ujú. Indicadores para resultados, a través de la gestión para resultados, del presupuesto basado en resultados, ¿no? Exacto. Es una Ujú. forma de estandarizar esta parte. El estar continuamente modernizando la estructura burocrática me parece que también es una forma correcta de estarse adecuando a las necesidades sociales que demanda Ujú. la población Ujú. y creo que pues cada día vamos avanzando más hacia la gobernanza digital Sí, totalmente. con transparencia, cada vez tenemos más trámites estandarizados. El mismo gobierno ha creado, no sé si conoces el sitio que se llama Tu Trámite Aquí, Mi Ujú. Trámite, Trámite Aquí, y Sí. bueno, pues ahí compila una serie de trámites que ya son digitales, más allá de lo que ahora nos falta es también educar al ciudadano, para que aprenda a utilizar las herramientas y para que las use Ujú. porque aunque hay pago para placas en el Internet, todavía hay mucha gente formándose, ¿no? O el pago Sí. del predial, todavía hay mucha gente formada, o el pago del agua, y todavía hay mucha gente formándose con el Que la registro. mayoría podrían ser adultos mayores, ¿no? Que son los que no manejan mucho la computadora o el celular. Pues hay de todo, pero sí, 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 ok. efectivamente, pero también ellos están en posibilidades de aplicar. Yo no creo en eso del chango viejo, no aprende maroma nueva. Ajá, Yo creo que sí, las personas adultas están en posibilidades de aprender si se les habilita y se les enseña, ¿no? exacto, Y exacto. también, pues, déjame decirte, la reducción de contacto entre autoridad ciudadana en este tipo de gestiones, pues también limita los riesgos, ¿no? Exacto. Sí, Limita claro. los riesgos de corrupción, quiero decir, ¿no? Ajá. Ujú. En ese sentido, o de una mala prestación del servicio, ¿no? Entonces, pues bueno, por ahí vamos. Cierto. Muy Sí. bien. Muy bien. Muchas gracias. La profesionalización es otro tema, ¿eh? La capacitación de los servidores públicos para que sea también más versátil en la adaptación de este proceso de cambio continuo, ¿no? Ujú. Sí, Porque eso claro. de Es así lo hemos hecho indispensable. siempre es una respuesta que, bueno, al menos yo me atora en la garganta. Ajá. Sí lo hicimos siempre, ¿no? Sí, sí, y lamentablemente todos lo hemos pasado y todo en cualquier instancia así han llegado a decir, no, siempre se ha hecho así Sí, porque, no sé, desde mi jefe anterior así lo hacíamos.
Pero ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la Y finalidad? no lo Ahí meditan, no no lo te dicen saben, por ¿no? qué lo hago así, ¿no? Si Y lo la puedo gente está mejorar. tan ciclada en esas actividades que no, nunca se ha puesto a pensar para qué o por qué o el cómo mejorar y ser más eficiente ese proceso o cualquier. Sí, totalmente. Sí, Lo entiendo. Bueno, muchas gracias. con gusto. Sigo con la siguiente pregunta. ¿Considera conveniente combinar la teoría clásica de la administración pública con la innovación para lograr la administración pública, una administración pública eficaz? Por supuesto. Por supuesto, es indispensable. La administración pública Gracias. está retada, insisto, a modernizarse Sí. continuamente para hacerse accesible. Nos debemos a las personas, nos debemos a Ujú, las personas para quienes gobernamos. ujú, ¿No? Y entonces necesitamos ser cercanas a esas personas y establecer mecanismos de gobernanza incluso para ujú, poder construir, digamos, el quehacer público desde una que responda con eficacia a esas demandas ciudadanas, ¿no? ujú, ujú, Para hacer eso, pues no lo podemos hacer al viejo estilo, necesitamos ir haciendo adaptaciones modernas, pero también necesitamos conservar un orden, digamos, que nos dé certeza jurídica como para poder construir políticas públicas de largo alcance y de largo plazo, ¿no? claro. Y de alto impacto. Ujú, sí, totalmente. Entonces, sí, por supuesto que sí es indispensable que se modernice y se adapte a las nuevas necesidades de la ciudadanía, ¿no? Mm, Y de manera continua. ¿Sí? muy bien. Muchas gracias, licenciada. Ya por último, ¿qué consejo brindaría usted a los futuros administradores públicos basándonos en estos enfoques clásicos y claro, pues en la teoría moderna que estamos viviendo? Pues mira, empezaría por señalar que a lo mejor porque estoy muy adentrada en ello, pero el Ujú, principio de legalidad, nos debemos al cumplimiento de la ley, ¿no? ujú, Y en ese sentido, pues hay que establecer una estructura clara y jerárquicamente apegada a las atribuciones legales para que podamos operar y funcionar cumpliendo con los objetivos que nos son marcados, ¿no? ujú, Yo diría que establecer políticas adecuadas de profesionalización es muy importante, ¿no? Sigo claro. creyendo en la meritocracia, sigo creyendo, yo no creo, yo creo que como pueblo, en lo general, anhelamos tener a los mejores gobernantes, no a los Claro. más populares. No necesitamos algún rostro bonito o alguien que habla muy padre, pero nomás no sabe cómo, Ujú, etcétera. O sea, ujú, sí necesitamos apegarnos a la meritocracia y por lo tanto, pues algo que sea racional, que sea basado en la capacidad técnica, que sea basado pues en una calificación profesional en ese sentido. No sé que es complejo establecer un sistema de profesionalización adecuado, pero sería lo ideal, ¿no? ujú. Sin embargo, pues bueno, sabemos que cada gobierno, que cada partido, incluso a veces dentro del mismo partido, llegan y barren, ¿no? Y se Sí, van todos y volvemos a empezar. sí, bueno. Pero al menos debemos garantizar que, ok, vas a hacer cambios, trae a alguien competente para hacer esto. O sea, no puedes Claro. desplazar la competencia y sustituirla por la inexperiencia o la incompetencia, ¿no? Y en ese sentido creo que el gran reto de todo gobierno es garantizar Ujú. eso. Mira, yo tengo 30 años en el servicio público, son un montón de años. Qué Sí, orgullo. Sí. son un montón de años y en ello se han vivido un montón de retos, ¿no? Ujú, Y en todos los ejercicios de cada administración pública siempre he visto que marcan este reto, ¿no? sí, La profesionalización. Nada más que el primero que llega, despacha a todos, sí, ¿no? Trae a los suyos y luego ya que trae a los suyos dice cómo hago servicio profesional de carrera, sí. ¿no? Y luego los despachan y viene el otro y es lo mismo, ¿no? Y se han Sí. construido sistemas que más o menos han sobrevivido. Por ejemplo, Fox implantó un sistema profesional de carrera en todo el Ejecutivo Ujú, Federal
¿no? Y sobrevive a medias, porque todos los servidores públicos de carrera fueron despachados en el siguiente Sí, de Peña y luego, bueno, algunos desde Calderón, otros en Peña, sí, otros ¿no? con López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum. Entonces, así, pues hay un desplazamiento y entonces dices, pues sí hay un servicio profesional, pues ¿cuál? Si los servidores públicos de carrera ya no están. Entonces, exacto. está, pero para construirse nuevamente, ¿no? Ujú, Entonces, creo que ese es uno de los grandes temas y de aplicar de verdad pues un rigor sobre los perfiles de puesto, sí, pero no sí, perfiles de puesto definidos por la persona que ocupa, porque si yo tengo 5 años de experiencia, pues voy a poner que 5 años mínimo, y si tengo sí, doctorado, pues voy a poner como requisito el doctorado, ¿no? Sino realmente un perfil de puesto que se apegue a las atribuciones legales que están establecidas para ese puesto ujú, a través de los reglamentos, ¿no? O ujú, sea, me parece que es el sentido más razonable y esa es la lógica que estamos nosotros siguiendo para la construcción de los manuales de organización sí, en ese sentido, pero es sin duda un gran reto, ¿no? ujú, Por la parte de definir funciones y responsabilidades, pues sí, seguirá siendo un reto a partir de lo que dije de las estructuras, los reglamentos y pues procesos de planificación. Creo que nos sigue faltando un montón sobre la planificación. Planeamos desde el presupuesto, pero, sí, eh, pero y eso ya es un estándar muy importante porque está homologado a nivel gobierno, ¿no? De todo el país. ujú, Pero me parece que nos hace falta implantar procesos de planificación más detallada, por ejemplo, un programa anual de trabajo, ¿no? ok, Que te dé un poco el detalle de cómo vas a lograr esas metas que te estás planteando como un número frío en el ujú, PBE, ¿no? ajá, Que te permita tejerla. Por ejemplo, nosotros ya construimos a partir del 2022, porque antes de eso no había, ¿no? Un programa anual de trabajo. Y ujú, cada año ese programa se va robusteciendo aún más, porque ahora este programa hay que ligarlo y dime qué de tus tareas vas a hacer para la política ahí se me fue el nombre, la PEA, la Política Estatal Anticorrupción. ¿Sí? ok, Luego, pues, como producto de la política, hicimos una estrategia de integridad y anticorrupción. Entonces, ahora dime qué de tus tareas y en qué línea de acción le impacta a qué de la política estatal, pero también de la estrategia de integridad y anticorrupción o del programa de implementación de integridad y anticorrupción. Te estoy dando un ejemplo de lo que nosotros vimos, ¿no? O los del sí, programa de buen gobierno del Ejecutivo Federal o del plan de auditorías nacional o ujú, sea, va apegándose, digamos, y sumando líneas que permiten ir viendo y priorizando si ujú, esta acción pues, le impacto a estos 4 retos, ¿no? ujú, ujú. De manera positiva y eso me parece que es fundamental y que necesita fortalecerse porque estoy segura que la mayoría de los gobiernos no ejecutan este tipo de planeación institucional, ¿no? Exactamente. De, híjole, pues la imparcialidad, la adhesión de normas formales, me Ujú, parece bien, bien importante, porque cada vez vamos disminuyendo la certidumbre jurídica desde mi óptica, ¿no? Para el ciudadano y claro, necesitamos sí garantizar que haya imparcialidad pues en la forma en cómo hacemos nuestras leyes, nuestros reglamentos, nuestros procedimientos, pero también la forma en cómo resolvemos como gobierno en la prestación de los servicios, en las resoluciones de los recursos que puedan manifestar los ciudadanos en las normas formales, en las escritas y en las no escritas, ¿no? ujú, Creo que bueno, necesitamos garantizar una adhesión más apegada a la norma. Creo, desde mi punto de vista, el gran reto de este país. sí, Tenemos claro. magníficas leyes. Bueno, algunas se han ido involucionando, pero tenemos un sistema jurídico muy, muy adecuado, Ujú,
moderno en muchos sentidos, ¿no? Pero cumplir la ley es nuestro gran reto, cumplir la Ujú. ley, Sí, ¿no? sí, Y empezando totalmente. por los servidores públicos, que a veces se les olvida que las personas servidoras públicas, ¿no? A veces se les Son olvida que servidor. a eso se debe, ¿no? Sí, Exactamente. Claro. que no se trata de priorizar el interés individual, sino un interés general que busque pues, el bien común, ¿no? De los ciudadanos, exactamente. Sí. Muy Estoy bien. creo que tengo un montón de Sí. inquietudes. No, no, al contrario, sin duda, pues son experiencias y que nos son para nosotros muy, muy gratas de conocer desde, pues, todos sus años que tiene en la gestión pública. Le agradecemos compartirla con nosotros, sin duda nos deja un panorama muy amplio de lo que es en realidad la administración pública y la aplicación de ella y como usted comentaba, los grandes retos que tenemos todavía por seguir trabajando todos como servidores públicos. Entonces, Oye, un reto muy importante que olvidé decirte, perdóname, sí. la continuidad. Ujú, Cada presidente municipal, cada gobernador, cada secretario o cada, el hijo más pequeño de cada dependencia, ¿no? ujú. Llega a querer implantar o innovar, pero en ese implantar o innovar no evalúan lo que hay, ¿no? Exacto. Y no tenemos a veces que inventar el hilo negro, lo que tenemos es que a veces fortalecer ciertas políticas o darles un grado de reingeniería, pero sin decir, ay, borrón y cuenta nueva y tiro toda la basura porque lo hizo mi antecesor. Pues Ujú. es una política terrible de desperdicio, de aprendizaje, de experiencia que ya está ahí puesta sobre la mesa y que nomás es Claro. tomarla, aunque la rebautices si tú quieres, no importa, pero, ¿no? Sí, pero Pero reestructurar dale únicamente. continuidad para que no desperdicies, digamos,